En esta ocasión vamos a tratar el tema de las contribuciones que la tecnología espacial o que la medicina espacial ha producido en beneficio de la cardiología. Se da el caso de que la cardiología es una de las disciplinas que más se han beneficiado con motivo de la investigación del espacio. ¿Por qué es esto? Por tres razones fundamentalmente. Porque el sistema cardiovascular es el más accesible para la investigación clínica durante cualquier circunstancia. En reposo, en proceso de aceleración, en ausencia de gravedad, en la actividad en la superficie de otros cuerpos celestes, en la Luna específicamente, o en actividad en ausencia de gravedad fuera de la nave, y en los procesos o en el momento de la desaceleración que se tiene cuando las naves regresan a la Tierra y se ponen en contacto con la atmósfera y van frenando con la sola fricción del aire. Ahí se produce desaceleración importantísima. Pues en todo momento el sistema cardiovascular es accesible, primero. Segundo, el sistema cardiorrespiratorio es el que, por cierto, da más información, probablemente más información que cualquier otro, de las condiciones físicas y aún mentales en que se encuentra el astronauta. Tercero, el sistema cardiovascular es el que con mayor intensidad se afecta con motivo de las actividades aeronáuticas y espaciales. Vamos a dar algunos antecedentes históricos en forma muy breve. Aquí tienen ustedes esta figura venerable del doctor Wilhelm Einthoven, fisiólogo holandés que obtuvo el premio Nobel el siglo pasado, y es el padre justamente de los registros electrocardiográficos. Es el inventor del electrocardiógrafo. En 1905 se produjo un hecho importantísimo en la historia de la cardiología. Nada menos que esto. Un electrocardiograma enviado por teléfono a distancia. Desde una clínica en Holanda, cercana a la oficina o al consultorio del doctor Einthoven, y a una distancia de unos 2 kilómetros más o menos. Entonces aquí tienen ustedes un registro, quizás muy imperfecto desde luego, pero es el primero que se envía a distancia. Hay otro hecho fundamental en el progreso de la cardiología, y es el envío por radio de señales clínicas. Es el caso del doctor Joseph Holter, que a finales de la década de los 50, con pilotos aviadores de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, hizo varias experiencias en las que obtuvo registros electrocardiográficos de los pilotos en vuelo. Uno más. Es el primer registro electrocardiográfico de un ser vivo, de un mamífero, en este caso de la perrita Laika, que fue el primer ser vivo que incursionó en el espacio exterior, allá por el año de 1960. Aquí tienen ustedes algunos trazos en el momento de la partida y cuando entra
en órbita terrestre. Quisiéramos conocer el electrocardiograma de este personaje de la historia de la astronavegación, el primer ser humano en el espacio, Yuri Gagarin. Pero no lo encontramos por ningún lado, en ningún texto, en ninguna biblioteca, en internet, en fin. Hemos pedido información directa y no ha habido quien nos pueda hacer llegar ese registro que nos encantaría tener del primer ser humano en el espacio exterior. Gagarin voló en el año de 1962. Pero sí tenemos un registro electrocardiográfico enviado desde la Luna, desde órbita lunar. Ya les he contado a ustedes en alguna sesión anterior que tuve la inmensa fortuna de obtener el primer electrocardiograma desde órbita lunar de este astronauta, William Anders, en la Navidad de 1968. Un trazo de una sola derivación, desde luego, y el registro de las respiraciones, el neumograma. El trazo que ven ustedes hasta abajo es enviado después de unos segundos que se recibió el primero. Y hay otros más. En 1969, en julio de 1969, de los primeros astronautas que descendieron en la Luna. Aquí está este registro que ya lo he presentado seguramente en alguna otra ocasión, pero es un registro, vuelvo a decir, histórico, porque se trata de el registro de la actividad eléctrica de estos tres seres humanos, dos de ellos, los dos primeros que llegaron a la Luna. Vean ustedes aquí, en el registro electrocardiográfico de Neil Armstrong, durante el despegue, pues hay una frecuencia cardíaca elevada. Pero vean ustedes, cuando va a tocar el suelo lunar, cuando desciende en la Luna y cuando se encuentra con múltiples problemas, que ya los hemos referido, en que no se encontró o no fue satisfactorio el lugar que previamente se había elegido para alunizar. Y entonces tuvo que buscar en las proximidades un sitio adecuado, y cuando faltaban unos 15, 16 segundos para agotarse el combustible, finalmente descendió. Pero a eso se agregó un desarreglo de las computadoras dentro de esa nave. Y vean ustedes la frecuencia cardíaca, por supuesto, no tanto por estrés físico, sino por estrés psicológico, se elevó a 200 o algo así latidos por minuto. Luego se ve ya también acelerado el pulso en la actividad extravehicular fuera de la nave Apolo, y finalmente en el despegue desde la superficie de la Luna. Aquí tienen ustedes dos cardiólogos, los dos primeros cardiólogos, no los dos primeros médicos que fueron al espacio, pero sí los dos primeros cardiólogos. Son los dos personajes que están a la derecha en un simposio internacional de medicina espacial que organizamos en la Ciudad de México y que el entonces secretario de Salud, el doctor Kumate, inauguraba ese evento. Tenemos allí con nosotros al doctor Oleg Atkov, cosmonauta ruso, que permaneció 8 meses en el espacio exterior.
y que hizo los primeros estudios ecocardiográficos. Y a su izquierda, en la extrema derecha, está el doctor Andrew Gaffney, de la NASA, amigo nuestro, que habla muy bien, por cierto, el español. Es el primer cardiólogo norteamericano, o primer cardiólogo en la NASA, y que no solamente hizo estudios de electrocardiográficos, ecocardiográficos, sino incluso se hizo en él mismo el primer cateterismo cardíaco derecho en el espacio. A la derecha ven ustedes al doctor Oleg Atkov con su traje espacial y revisando con sus compañeros algunos datos. Los estudios de ecocardiografía se multiplicaron después del doctor Atkov, pero realmente el mérito de estos estudios, que fueron muy completos y que siguen siendo la base de información y siguen siendo los estudios pioneros y clásicos de la ecocardiografía espacial. Después, como es el caso de la doctora Rea, que años después hizo numerosos estudios en este sentido. Y aquí tienen ustedes al doctor Andrew Gaffney siendo sometido a, no sé si a extracción solamente, o ya están haciendo el cateterismo derecho, aunque me extraña que esté del brazo izquierdo, pero el caso es que el doctor Gaffney nos trajo una noticia verdaderamente sorprendente. Se esperaba que la presión venosa central, es decir, en la aurícula derecha o cercano en la vena cava superior a la aurícula derecha, la presión venosa central iba a ser sumamente elevada. ¿Por qué? Pues ya sabíamos que los líquidos se van a las partes superiores del cuerpo, se inunda la circulación central, hay una enorme dilatación del corazón porque el regreso o el retorno venoso es enorme y tiene que manejar un gran volumen y por esa razón el gasto cardíaco se eleva notablemente y crecen o se dilatan las actividades, las aurículas. Por eso es que se pensaba que la presión venosa central se iba a encontrar elevada. Todo mundo asumía, por una lógica que nos dan pues todas las demás funciones cardiovasculares, pero a veces la lógica formal no funciona en medicina y menos en el espacio exterior. Y aquí tienen ustedes en el recuadro de abajo el registro de la presión venosa en tierra, en posición supina. La presión venosa ciertamente se eleva importantemente durante el momento de la aceleración para tomar la velocidad de 28.000 kilómetros por hora y poder alcanzar la órbita terrestre. Pero vean ustedes, apenas se entra en ausencia de gravedad y unos minutos después, la presión venosa central no solamente no está elevada, sino que está bastante más baja que lo normal en tierra. ¿Y ahí lo ven? Esto todavía no tiene una explicación muy satisfactoria, aunque el doctor cardiólogo Andrew Gaffney nos dice que pues en fin, él establece una serie de razonamientos, pero hasta ahora está faltando realmente una buena cantidad de estudios para explicarnos este fenómeno aparentemente contradictorio. Algunas contribuciones vamos a mencionar a ustedes específicas de la investigación espacial a la cardiología. Solo unas cuantas a manera de ejemplo, porque son tantas que difícilmente las podríamos referir en estos minutos.
Aquí tienen ustedes una fotografía también venerable para los que vimos nacer la medicina a distancia, la cardiología a distancia. Para los que vimos o presenciamos los primeros programas de aplicación humanística y social de la alta tecnología espacial, que solo por eso se pueden justificar muchos millones que se han gastado en la investigación espacial. Desde luego muchísimo menos que lo que gastan las Fuerzas Armadas, porque ya sabemos que el presupuesto de la NASA no va más allá del 2% del presupuesto de las Fuerzas Armadas de este país, y los beneficios y los adelantos que la ciencia y la tecnología ha alcanzado con motivo de la exploración espacial es infinitamente más importante y numerosa que lo que han producido las Fuerzas Armadas. Pues bien, aquí tienen ustedes un indígena Pápago del estado de Arizona, la reservación indígena Pápago. Este hombre, un individuo de recursos muy limitados, comunidades que son muy pobres, pero que en ellos se aplicó la tecnología espacial para intentar resolver problemas de salud en las comunidades aisladas a las que no puede llegar un médico, menos aún una clínica u hospital. Don Tomás García, tiene un nombre español, pero es un indígena Pápago, que está siendo examinado desde una clínica a algunos decenas de kilómetros de distancia en Arizona, y que le están registrando su electrocardiograma, temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria, etcétera, etcétera. Y aquí se están recibiendo sus datos a una distancia que puede ser de miles o incluso millones de kilómetros de distancia. Cualquier parte del mundo se puede realizar estas acciones de examen clínico cardiovascular a cualquier distancia sobre la superficie de la Tierra, incluso desde el espacio exterior. Por supuesto que la telecardiología nace de la cardiología espacial, porque los astronautas requieren un cuidado permanente, constante, y buena parte de los signos clínicos son cardiológicos. Entonces, desde las naves espaciales, desde las estaciones espaciales, desde la Luna, incluso como ocurrió el siglo pasado, se pueden estar examinando desde el centro de control, pues la respuesta del sistema cardiovascular a las emociones, al ejercicio físico y a otros factores. Esto aplicado a las comunidades rurales, a los pasajeros de grandes barcos o aviones, a los reclusos en los grandes penitenciarías, a los habitantes de pequeñas islas continentales, etcétera, etcétera, pues aquí se constata una de las aplicaciones más hermosas de la tecnología espacial para resolver problemas de la gente más humilde y más desprotegida. Aquí tenemos un sistema en el que se puede registrar pues el electrocardiograma, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, temperatura y demás, y poderse registrar en una sala de terapia intensiva de un hospital a otro o a mayores distancias. Todo esto se puede registrar simultáneamente. Incluso aquí puedo citar un equipo especializado que la NASA ha producido para atender emergencias cardiológicas fuera de un hospital.
Se tiene un aparato que puede registrar electrocardiograma, presión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura, y además comunicarse en una doble comunicación radial, y hasta un desfibrilador se puede llevar en esa pequeña caja, en ese equipo que los servicios médicos espaciales han procurado, han construido para atender necesidades de salud de tripulantes del espacio. Ahora bien, uno de los avances mayores de la ciencia y la tecnología que se da en el espacio exterior es la imagenología. Para precisar estructuras, formaciones geológicas y toda una serie de cosas sobre la superficie de otros cuerpos celestes como la Luna, Marte, Mercurio, etc., las agencias espaciales, la tecnología espacial, ha venido construyendo equipos especializados para incrementar importantemente la precisión y la nitidez de las imágenes. Estos mismos procedimientos, esta misma tecnología está siendo aplicada actualmente para la imagenología en medicina. Aquí tienen ustedes una escena común de hospital. Y aquí ven ustedes indicando en esas flechas la angiografía coronaria de algún paciente en el que se ve la estenosis primero, la dilatación después. Estas imágenes son mucho mejores que las que se tenían antes gracias a esta aportación de la tecnología espacial. Pero hay algo más que se ha producido con este motivo. En el laboratorio de física aplicada de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, que es uno de los lugares a donde la NASA acude para resolver problemas de tipo médico muy especialmente, han producido lo que se llama láser frío. La producción de rayos láser produce calor, pero hay unos que producen menos calor y le llaman láser frío. Esto está utilizándose y están perfeccionándose las técnicas para disolver, para hacer desaparecer placas de colesterol y aún placas de calcio sin perjudicar la pared del vaso. Otro hecho hermoso es, así como se reprograman desde tierra los equipos que van a bordo de los satélites de percepción remota o satélites meteorológicos y de otra naturaleza, incluso telescopios y demás, o sea, lo que se llama teleciencia, así como se reprograman desde tierra, también existe ya un procedimiento que ustedes deben conocer seguramente para reprogramar los marcapasos y modificar, pues digamos, la frecuencia cardíaca, la intensidad de la descarga, el recargar las baterías y toda una serie de cosas que se pueden hacer sin necesidad, como se hacía antes, de abrir de nuevo el abdomen o el tórax para sacar este aparato y cambiarle sus pilas, sus baterías. Ahora, a la manera de la reprogramación de los satélites, se hace la reprogramación de los marcapasos. Las agencias espaciales, entre otras muchas cosas, están produciendo nuevos materiales. Se necesitan nuevos materiales para cubrir necesidades en el espacio exterior. Materiales más
digamos, más flexibles y más resistentes. Y esos materiales se están utilizando actualmente para fabricar prótesis muy útiles en la medicina, desde válvulas y muchas otras cosas, pero una de ellas se está experimentando material producido específicamente para resolver problemas en el espacio, materiales para la producción de corazones artificiales. Este es un campo de la cardiología que todavía no da los frutos que a corto plazo, pero se están haciendo tal cantidad de investigaciones que probablemente en poco tiempo contemos con este tipo de corazones como quien pues va a comprar una refacción nueva para su automóvil. Seguramente algunos maestros en el Instituto Nacional de Cardiología de México recuerdan la presencia temporal de un ingeniero biomédico de Israel llamado Michael Mirovsky. Estuvo una temporada con nosotros en México. El doctor Mirovsky, inspirado o impulsado por un sentimiento, digamos, filial, porque su maestro, casi su padre, en muchos aspectos, murió súbitamente sin poder ser asistido en forma oportuna. Y dice él que eso lo inspiró para pensar en la posibilidad de fabricar un equipo que pudiera funcionar como un desfibrilador automático. Él se trasladó en ese tiempo, otra vez menciono, el laboratorio de física aplicada de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore. Y allí, con una beca de la NASA y con asesoría de científicos de la NASA, él y personal de la universidad construyeron el primer desfibrilador implantable, automático. Como seguramente ustedes conocen, las estadísticas son en el sentido de que la muerte súbita, la mayor parte de ella se debe a arritmias malignas, fibrilación auricular, taquicardia ventricular y algunas otras, que estos marcapasos, desfibriladores automáticos e implantables han corregido en muchísimas ocasiones. Hasta hace algunos años, yo recuerdo alguna cifra que en los Estados Unidos pues había algo más de 500,000 muertes en esa forma, de muerte súbita por paros cardíacos atribuible fundamentalmente a arritmias malignas de este tipo, que el desfibrilador automático producido con la asesoría y con el financiamiento de la NASA, en este momento se usa masivamente en el mundo entero. Aquí tienen ustedes una de las producciones del doctor DeBakey, muy conocido por todos nosotros, cirujano de corazón o cardiovascular de Houston. Él, con la NASA, produjo el primer programa educativo en la medicina, específicamente en la cirugía. Allá por el año de 1965, él realizó una cirugía a corazón abierto que fue proyectada a diferentes hospitales de varios países del mundo y se interactuó con ellos
de tal manera que el doctor de Baker, a través de transmisión o de telecomunicaciones vía satélite, hizo llegar a diferentes hospitales del mundo, y de ahí, desde 1965, se inaugura, pues, de alguna manera, la educación médica a distancia. Y él produjo posteriormente, años después, una bomba de asistencia cardíaca, específicamente de asistencia del ventrículo izquierdo, en forma que funciona en forma temporal, en tanto se consigue o se hace llegar el trasplante o el corazón para ser trasplantado. Por cierto, y no conozco exactamente el mecanismo, pero se habla de que esta bomba de asistencia cardíaca está inspirada en un mecanismo que inyecta el combustible precisamente en las toberas de los cohetes espaciales. De esa enseñanza o de esa tecnología se deriva precisamente este ingenio de bomba de asistencia cardíaca. La robótica no se inaugura, no se inicia con la investigación espacial. La robótica existe de algún modo antes de la investigación espacial, pero precisamente por la necesidad de actuar a distancia y mover equipo desde tierra dentro de las naves no tripuladas, o incluso dirigir vehículos en la superficie de la Luna, como lo hicieron los rusos con las naves o las sondas Lunokhod, o como lo hicieron en la NASA con los últimamente enviados equipos al planeta Marte, el Pathfinder, el Spirit, el Opportunity, el Phoenix últimamente, y muchos otros, incluyendo naves que han ido a estudiar al planeta Venus, que han ido a estudiar los planetas exteriores y que incluso se encuentran ya fuera del sistema solar, como son Pionero 10 y 11 y Viajero 1 y 2. Pues bien, por esa necesidad y porque se ha acordado en el mundo que se admite la colaboración de países que no están propiamente en la investigación espacial, pero que con su talento, su sabiduría y su experiencia pueden aportar algo especial, benéfico en la investigación espacial. La Agencia Espacial Canadiense produjo este brazo robótico para la Estación Espacial Internacional, que tiene como propósito llevar cosas de un lado para otro, sin que los astronautas tengan que estarse desplazando difícilmente en ese eje central que tiene la Estación Espacial Internacional, e ir de un lado para otro, que es bastante complicado. Pues con un brazo robótico se pueden atornillar, desatornillar, poner, quitar, llevar, traer, etc. Y eso es lo que está haciendo en este momento. Pues esto ha motivado o ha incrementado el interés de la robótica, sobre todo de la telerobótica. Y ahora tenemos cirugía cardíaca telerobótica, o sea, cirugía telerobótica cardíaca. Aquí tienen ustedes al doctor Jacques Marescot en el centro, un cirujano francés, presidente del Instituto de Telecirugía Robótica en Europa. Este doctor Marescot, con el auxilio de algún médico norteamericano, desde Nueva York está operando a una paciente
en Estrasburgo, Francia, a 7.000 kilómetros de distancia. Hace unos cuantos años se dio este hecho y ahora pues se hacen operaciones cardíacas también a distancia. No solamente cirugía cardíaca, sino cirugía de todo tipo. En el caso del doctor Marescot, lo que hizo en ese momento fue extraer una vesícula llena de piedritas, un problema de este tipo, y que logró extraer con el apoyo de un robot y con su equipo de ayudantes en Estrasburgo, Francia. Pues bien, la cirugía cardíaca de esta manera también se ha venido enriqueciendo. Aquí ven ustedes un astronauta colocando equipos en la Luna, allá en aquel tiempo en que la NASA envió e hizo llegar a 12 astronautas en 6 misiones distintas a la superficie lunar, que dejaron algunos equipos ahí para registrar algunos fenómenos en la superficie de la Luna. Pero como la Luna tiene una noche de 14 días terrestres y tiene un día también de medio mes terrestre, entonces los equipos no podrían tener una batería suficiente para poder funcionar varios años, como era de esperarse, en las noches tan prolongadas de en la Luna, en cualquier parte de la Luna. Entonces, lo que hicieron fue fabricar una bomba de plutonio 238, uranio 238, que con una capsulita muy pequeña, todos estos equipos tienen la energía eléctrica suficiente para muchísimos años. Eso, trasladado a la medicina, ha dado por resultado la fabricación de una pila, de una batería de energía nuclear con una duración aproximada de 80 años. O sea, una caniquita, una bolita de plutonio 238 da la energía eléctrica suficiente para el corazón de un niño que nazca con problema de bloqueo AV completo. Y aquí ven ustedes la nave Vikingo 1 y 2. No sé cuál de los dos es, pero es uno de los dos vikingos, que en 1974, a la mitad de la década de los 70, llegaron al planeta Marte. Y ese brazo, un brazo mecánico, robótico por supuesto, tenía que recoger algún material de la superficie de Marte, llevarlo a un pequeño laboratorio dentro de esa nave y luego agregar algunos nutrientes y algunas cosas para saber si había sustancia orgánica primero y a ver si había seres microscópicos vivos cuyo metabolismo produjera los elementos que se esperaban de acuerdo con esos nutrientes que se estaban dando marcados con radionúclidos. Y se hicieron 3 experimentos de este tipo. Pero para ello hubo uno que necesitaba un goteo o microgoteo muy preciso y muy específico. Bueno, pues esta bombita de infusión continua de microgotas, de infusión continua de medicamentos, se usa actualmente precisamente en diabéticos para la aportación de insulina y no tener que estarse inyectando diario, pero también algunos medicamentos para el sistema cardiovascular se contemplan en esta bomba de infusión continua, producto de la tecnología espacial. Y 2 cosas más, ya muy clínicas, muy prácticas. Es el traje anti-G, o sea, un pantalón neumático que presiona alrededor de los miembros inferiores para los astronautas que regresan
y que tienen muchas dificultades para mantener la posición de pie, porque la presión arterial desciende notablemente y el flujo cerebral también. Entonces, ese pantalón neumático, el traje anti-G, se usa ahora para los niños o las jovencitas o las personas que tienen hipotensión ortostática, hipotensión constitucional. Y finalmente, una aplicación muy práctica, pero no solo de la medicina espacial, que se usa masivamente, pero más bien es una aportación de la medicina aeronáutica y la medicina submarina. Es la oxigenación hiperbárica, muy popular por ahí y que ha dado motivo también a clínicas de oxigenación hiperbárica que la están usando hasta para un callo. No, la oxigenación hiperbárica no tiene las aplicaciones que normalmente oímos por ahí en los anuncios de clínicas privadas con oxigenación hiperbárica. No, las aplicaciones de 3 atmósferas de presión con oxígeno 100%, que es lo que tolera bien el organismo humano, y que lleva oxígeno ya no con los glóbulos rojos, sino con el suero, precisamente por ser hiperbárico. Entonces, pero se da en unos cuantos casos nada más. Gangrena gaseosa. Pie diabético complicado. Estado de shock. Poliomielitis. Y probablemente algunas infecciones con gérmenes anaeróbicos. Se habla también de aplicación de este procedimiento en infartos del miocardio. Eso es controversial hasta la fecha. Hay resultados en laboratorios muy serios que son favorables, pero hay otros que lo niegan. Entonces, estamos esperando pues un acuerdo más completo, más, digamos, unánime para poder realmente justificar la aplicación de un procedimiento que no deja de ser caro, pero sobre todo que no deja de ser peligroso, porque cualquier chispita dentro de esta cámara hiperbárica produce una explosión mortal. Pues con esto hemos dado un panorama muy general de algunas aplicaciones y de algunas contribuciones que la ciencia y la tecnología espacial ha dado a la cardiología. Gracias por su atención.